law, breaking the 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 law. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo video del facsímil de geometría. Acá vamos a trabajar los ejercicios del 6 al 10. Y esto dice así: si el triángulo ABC rectángulo en A, con el trazo AB, que trazo acá, que es altura, al igual que el DE, ¿qué quiere decir que es altura? Que forma un ángulo de 90 grados. Las medidas del trazo CD, este es 4, y la medida del trazo BD, si está acá, es el doble del trazo CD. Entonces, ¿cuántos centímetros mide el trazo EB? Entonces, para desarrollar esto, vamos a dar nuestros valores. CD es 4, DB es el doble, por eso es 8, y necesitamos calcular ese valor de X. Entonces, para calcular ese valor de X, nosotros vamos a tener que calcular las alturas, ¿sí? La altura AD, y calcular la base del triángulo ABC, o sea, calcular AB. Entonces, necesitamos calcular esos valores. Nosotros le pusimos Y a AD, y Z a la base AB. Entonces, ¿cómo calculamos la altura Y? Entonces, con el teorema de Euclides de las alturas, obtenemos el valor de Y. Y esto quiere decir que Y al cuadrado es igual a 4 por 8. Entonces, tenemos 4 por 8 es igual a 32. Resolvemos acá. Y es igual a raíz de 32. Y esto nos queda que Y es igual a 4 raíz de 2. Entonces, tenemos el valor de Y. Y con el teorema de Pitágoras podemos calcular el valor de Z, ya que acá tenemos un ángulo de 90 grados, un cateto vale 4 raíz de 2, que sería el Y, y el otro cateto vale 8. Y la hipotenusa de este triángulo rectángulo sería Z, que sería el triángulo rectángulo en D. Entonces tenemos Z al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 4 raíz de 2. Resolvemos, 64 más 32, Z al cuadrado es igual a 96. Y la raíz cuadrada de 96 la podemos descomponer en 4 raíz de 6. Pero todavía no tenemos el valor de X. Entonces, vamos para allá. Tenemos que Y es 4 raíz de 2, Z es igual a 4 raíz de 6, y nuestra figura sería así hasta el momento. Y nos falta calcular el valor de X. Entonces, por el teorema de Euclides, pero el de los catetos, tenemos lo siguiente. Tenemos que 8 al cuadrado es igual a X por 4 raíz de 6. Entonces ahí nos queda 8 al cuadrado 64, 4 raíz de 6 está multiplicando, cambia a dividir, y acá vamos a simplificar y racionalizar. 64 dividido en 4 son 16, y racionalizamos por raíz cuadrada de 6. Acá multiplicamos, nos queda 16 raíz de 6, partido en 6, y simplificamos. Vamos a simplificar por 2. Entonces la mitad de 16 es 8, y la mitad de 6 es 3. Entonces, por lo tanto, el valor de X sería igual a 8 raíz de 6 dividido en 3 centímetros. Entonces aquí vamos a marcar la alternativa B, que es la alternativa correcta. Ejercicio 7. En el triángulo de la figura adjunta, el valor de X en términos de P está dado por la expresión. Entonces hay que ver cuánto vale esa X. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer acá es ver cuánto vale ese trazo acá, ¿sí? Ese pedazo de ahí. Si el trazo completo vale 2P, este trazo de acá vale P menos 1, entonces P menos 1 más algo tiene que ser igual a 2P. Entonces vamos a utilizar el teorema de Euclides para calcular X, que sería el teorema de las alturas, que lo vimos recién, en el ejercicio 6. Ahí hay una fotito de Euclides. Entonces ahí decimos que el valor de Y es el que andamos buscando primero para utilizar el teorema de las alturas. Entonces sería 2P, el trazo completo, es igual a P menos 1 más I. Entonces ahí está positivo, cambia a negativo, menos 1 está negativo, cambia a positivo, y resolvemos. 2P menos P es igual a P, más 1 lo mantengo, y es igual a Y. Y tendría ese valor de aquí. Entonces tengo el valor de las dos bases de este triángulo de acá y de este triángulo de acá, que comparten la altura. Entonces por el teorema de Euclides, que se refiere a las alturas, dice que la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de estas bases. Entonces tenemos que X cuadrado es igual a P menos 1 por P más 1. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Acá estamos para ver cuánto es X cuadrado, es igual a P menos 1 por P más 1. Recordemos que estamos calculando distancia, por lo tanto necesitamos un valor positivo. Entonces, ahí multiplicamos y me da que P cuadrado más P menos 1. Resolvemos esto de acá, se van las P,
me queda que p cuadrado menos 1. Y por el otro lado, tengo x al cuadrado, saco la raíz cuadrada y me queda más menos. Eso quiere decir que yo me voy a quedar con el valor positivo, solamente porque estoy trabajando con distancias. ¿Sí? Entonces este de acá no me sirve. Y ahí tengo que x es igual a la raíz cuadrada de p al cuadrado menos 1. Como ya resolvimos esa multiplicación, el valor de x, que era x es igual a la raíz cuadrada de p cuadrado menos 1, el valor positivo, ¿sí? Porque estamos trabajando con distancias, y nuestra alternativa entonces será la alternativa D. Vamos con el ejercicio 8. Respecto a la figura adjunta, ¿cuál es el perímetro del triángulo DEF? Considere que está en centímetros. Entonces, para calcular el perímetro necesitamos ver cuánto vale la base, cuánto vale el trazo EF y cuánto vale el trazo FD. El trazo DE es fácil calcular porque contamos la distancia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces la base del triángulo DE es 10 centímetros. Para el caso del cálculo del trazo DF con el trazo FE, es más complejo calcularlo de esa forma. Entonces vamos a hacer una construcción auxiliar. Entonces vamos a marcar la altura del vértice F. Ya sabemos que la altura forma un ángulo de 90 grados, y eso quiere decir que podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a ver cómo lo hacemos. Acá tenemos nuestro triángulo nuevamente, ¿sí? Entonces nosotros habíamos construido la altura, ¿sí? Y vemos cuánto vale cada trazo. O sea, el trazo AB vale 1 centímetro, el trazo DB vale 9 centímetros, la altura vale 6, tenemos del 2 al 8 hay una distancia de 6, o contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos esta base, la otra base, y tenemos la altura. Entonces, con Pitágoras podemos calcular los valores de AC y el valor de C con B. ¿Sí? AC le llamé X y ABC le llamé Y. Entonces, tenemos que X cuadrado, por teorema de Pitágoras, es igual a 1 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y por el otro lado tengo que y al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces vamos resolviendo esto acá. 1 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces me queda 1 más 36. La suma, 37. Y sería calcular la raíz cuadrada ahora, de 37. Nos tenemos que quedar con el valor positivo porque estamos trabajando a distancia. Y en el caso de la y cuadrada es igual a 6 cuadrado por 9 al cuadrado, tenemos que 6 al cuadrado es 36, 9 al cuadrado 81, la suma de eso es 117, y la raíz cuadrada de eso. Entonces, y es igual a más menos raíz de 117. Pero como estamos trabajando con valores positivos de distancia, nos vamos a quedar con raíz de 37, raíz de 117, y ese más 10. Entonces, x sería el trazo AC, es raíz de 37, CB sería 117, y 10 sería AD más DB, o sea, 9 más 1 sería 10. Y esto está todo en centímetros. Como calculamos anteriormente, llegamos al resultado de 10 más raíz de 37 más raíz de 117 centímetros, que sería igual la suma de el perímetro del triángulo DEF. Y por lo tanto la alternativa B sería la correcta. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 9. Ejercicio 9 dice, ¿cuánto mide la superficie de un triángulo ABC si su base mide 4x menos 1 centímetros y su altura mide 10x centímetros? Entonces, hay que recordar cuál es el área de un triángulo, o la superficie, es la multiplicación de la base por la altura. Entonces, nuestra base es 4x menos 1, y 10x sería la altura. Entonces, vamos a ver cuánto da este resultado. Bueno, acá ya tenemos el área, 4x menos 1 multiplicado por 10x, dividido en 2, la base por la altura. Este paréntesis acá no es necesario. Antes de multiplicar el 10x por lo que está acá dentro del paréntesis, voy a simplificar por 2. Entonces 10 dividido en 2 era 5. Voy a multiplicar por 5 primero. Entonces me queda 20x menos 5, multiplico por x, 20x cuadrado menos 5, que sería el resultado de la área que yo andaba buscando. Ya resuelto eso, y llegamos al valor del área, que es 20x cuadrado menos 5x en centímetros cuadrados. Esa sería la alternativa C. El último ejercicio, el ejercicio 10.
¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Lo vamos a analizar uno por uno hasta ver cuál es la correcta y por qué las otras serían las incorrectas. Entonces vamos a ver cómo se realiza esto. Vamos con la proposición A. Las diagonales son perpendiculares de cualquier paralelogramo. Primero, ¿qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es un cuadrilátero, ¿sí? Una figura que tiene 4 lados y que tiene 2 pares de lados paralelos. Esto quiere decir que el lado FG es paralelo a IH, el lado IF es paralelo a HG, y lo que me está diciendo esto es que si yo trazo la diagonal FH y la diagonal IG, se juntan en un punto, esa intersección forma ángulo de 90 grados. ¿Será verdad o no? Dibujemos nuestras diagonales. Entonces ahí tengo una diagonal, la otra diagonal, ahí está la intersección de ambas diagonales, y en este caso este paralelogramo forma un ángulo de 54,16 grados. Entonces, no son perpendiculares porque no forma un ángulo de 90 grados. Así que esta proposición sería falsa. Vamos con la siguiente proposición. Vamos con la proposición B. Todos los lados de un trapecio son congruentes. Un trapecio es una figura de 4 lados que tiene lados paralelos. KN es paralelo a LM. Entonces, vamos a ver en esta figura, bueno, a simple vista ya sabemos que no todos los lados son congruentes, pero vamos a hacer la medición. Entonces tengo que KN vale 2, KL vale 2.24, la base LM vale 4, y el lado MN también vale 2.24. Entonces, no es congruente porque no todos sus lados son iguales. Y aquí dice que todos los lados debiesen ser iguales. Así que esta proposición también sería falsa. Vamos con la siguiente. Vamos con la proposición C. Todos los ángulos son congruentes en los paralelogramos. Bueno, así, a simple vista en esta imagen de un paralelogramo cualquiera, se ve que no son congruentes los ángulos. ¿Por qué? Porque este ángulo no sería igual a este de acá. ¿Sí? Entonces, pero vamos a ver cuáles serían sus valores. Entonces tengo el ángulo que se forma acá en el vértice P, 71,57 grados. El ángulo que se forma acá en el vértice R es 71,57 grados, ¿sí? Serían iguales ellos dos por lo menos. Pero acá tengo que el ángulo formado en el vértice Q, 108,43 grados, y el ángulo formado en el vértice O también es 108,43 grados. Por lo tanto, no son congruentes. Así que falso. Vamos con la siguiente proposición. Vamos con nuestra última proposición, la proposición D. Esta debería ser verdadera, ya que las otras tres fueron falsas. Entonces dice lo siguiente: en un deltoide las diagonales son perpendiculares. Primero, un deltoide es una figura también de 4 lados, que tiene, los lados consecutivos son iguales, pero a pares. O sea, el lado TS es congruente con el lado SV, el lado VU es congruente con el lado TU. Entonces vamos a trazar la diagonal es SU, la diagonal TV. Si tenemos las diagonales, se intersectan en ese punto, y forman un ángulo de 90 grados, como se decía. Entonces son perpendiculares las diagonales, ¿sí? Entonces esta sería la alternativa correcta para el ejercicio número 10. Entonces, como vimos, la alternativa correcta al ejercicio 10 es la proposición D, que en el deltoide las diagonales son perpendiculares, como vimos en el ejercicio, y acá estaríamos los 5 ejercicios del segundo video. Nos falta solamente la tercera parte del video, que corresponde a los ejercicios 11 al 15, y estarán durante los próximos días.